Siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este miércoles 16 de diciembre. Algunos datos. Claro, esto que algunos han resaltado de un relajo bien organizado en el tema electoral y el tema de la democracia, ¿no? Que se pone en juego, en debate. Pero también hay que decir, hay otras voluntades como esto de la creación del Observatorio Ciudadano del Control Electoral, que estará el Directorio Nacional, está bajo la coordinación del doctor Francisco Huerta Montalvo, el subdirector de la Subdirección y la Coordinación Nacional, el doctor Simón Espinosa, y el director ejecutivo será el máster Mario Pazmiño, secretario nacional Hernán Toral. Este es del observatorio, lo darán a conocer entre hoy y mañana, entiendo, para hacer un seguimiento adicional al proceso electoral, ¿no? Yo creo que este es un momento en el que la ciudadanía debe tomar acciones para defender un proceso electoral y ayudar en la construcción de la democracia, esta que quisiéramos llegar a tener a plenitud. El otro tema que está pendiente y entra en debate es la decisión que debe tomar el Consejo Municipal de Quito para la operación del Metro de Quito. Está la obra hecha, ha tenido un costo que, como decíamos el otro día, puede ser discutido, pero esperamos que los concejales de Quito resuelvan un tema que es indispensable, su operador. Hay una propuesta de la Gerencia General del Metro de Quito para hacer una alianza estratégica. Estudien la propuesta, plantéenla, pero no sería justo para Quito que una obra de 2.000 millones de dólares permanezca sin accionar porque no resuelven los temas para los que nos dijeron que voten por ellos y que los iban a resolver. Están ya con nosotros el señor doctor Hernán Pérez Luz, el señor doctor Ismael Quintana y el señor doctor Ramiro Rivera. El tema es la Corte Constitucional dirime en el conflicto entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Pérez, llegamos a una etapa en la que la Corte Constitucional podría dirimir, y digo podría porque no sabemos incluso si esta consulta puede ser tratada de inmediato, como podría ser tratada, pero el argumento jurídico para usted está planteado correctamente, es solamente una salida de lo que vemos ya es una mayoría de 4 en el Consejo Nacional Electoral, y doña Estela Cero se queda a un lado, no sé si expectante, pero a un lado después de haber ayudado a este relajo bien organizado. Doctor Pérez, buenos días, bienvenido. Buenos días con todos, buenos días con Ramiro, Ismael y a toda la audiencia de este programa. Yo creo que esta medida que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, hay que verla más bien, creo que desde un punto de vista político. No tengo en la mano el petitorio del Consejo a la Corte. Aquí no podría dar una opinión tan así, quizás acabada con el asunto. Desde lejos lo que yo veo es que simplemente el juego de ping-pong entre el Tribunal Electoral y el Consejo Electoral
tenía que acabar en algún momento, ¿verdad? O el tribunal aceptaba y cedía los argumentos que se le presentaban y que realmente parecían absurdas las decisiones del tribunal del contencioso electoral. O el CNE cedía su posición y probablemente pensaron, bueno, esto tiene que terminar en manos de un tercero, que nos diga, bueno, en materia electoral llega un momento en que ¿qué va a pesar más? Pues las argumentaciones ante un tribunal de justicia electoral o las decisiones del órgano que tiene que responder por la organización y con la supervisión y con llevar a cabo un proceso electoral, que no deja de ser, pues obviamente, un proceso diferente, único e importante, pero que tiene sus peculiaridades, ¿no? En materia legal, en materia administrativa, de recursos. Se trata de un procedimiento no solamente de gran trascendencia, pero que tiene cierta, llamémoslo así, especialidad. Y en este andar y venir, parecería como que el asunto va a aterrizar en manos de la Corte Constitucional, ¿verdad? Esto se origina, tengámoslo en cuenta, en el caso concreto de la reciente petitorio, en una larga historia que la podemos analizar luego, o revisar sobre los antecedentes de este movimiento Justicia y Social. Gracias, doctor. Quiero saludar al doctor Ismael Quintana. Doctor Quintana, bienvenido. De este seguimiento y del proceso, que como dice el doctor Pérez, lo puede analizar, pero la primera pregunta sería, este petitorio a la Corte Constitucional, que parece más que una medida jurídica, y el doctor Pérez también un poco se inclina por ahí, pasa por una medida de hagan algo, resolvamos esto en el que estamos no puede seguir. Y claro, le escuché decir en alguna otra entrevista a usted que la Contraloría podría volver a actuar, que lo que comenzó mal puede ser incluso resuelto por la Contraloría, pero esa medida de que la Contraloría podría incluso destituir a los del contencioso electoral, cosa que algunos aplaudirían, claro, termina por decir, bueno, algo hay que hacer. Doctor Quintana, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, don Francisco. Un abrazo para usted, un abrazo para los doctores Pérez y Rivera, y un saludo para los amigos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, sí, efectivamente, esto yo creo que hay que tomarlo desde el origen, ¿no? Aquí este embrollo, este entuerto en el que nos han metido el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tiene como antecedente el abierto incumplimiento a las recomendaciones vinculantes que provienen de un informe que emitió la Contraloría General del Estado no hace 2 noches, pues, hace más de 1 año y medio que existe este informe de un examen especial en el que el Contralor Pablo Celi detectó que 4 organizaciones políticas, entre ellas este movimiento Justicia Social, tan vinculado a escándalos de corrupción en el gobierno del expresidente Correa, de propiedad de unos funcionarios bastante cercanos a él, me refiero a la señora Pamela Martínez y su esposo, Martínez incluso condenada en el caso Sobornos y ex vicepresidente de la Corte Constitucional, esa corte de vergüenza que teníamos en los años anteriores. Entonces ese es el contexto en el que la Contraloría le dice al Consejo Electoral, mire, usted tiene ahí registrados 4 movimientos políticos que tienen vicios en el origen, es decir, que no habrían reunido las firmas de respaldo que la Constitución determina para que puedan ser inscritos debidamente y puedan participar en procesos electorales. Y ahí hubo una orden expresa de la Contraloría al Consejo Electoral en primera instancia de que se elimine del registro permanente de organizaciones políticas a estos movimientos. Vuelvo a insistir, entre otros, a Justicia Social. ¿Qué pasa? Es la pregunta. Ocurre que el Consejo Electoral torpemente, yo no entiendo por qué, perdóneme que utilice esta palabra, pero torpemente, se esperó más de 1 año para dar cumplimiento a esta recomendación, que no es una invención mía el hecho de decir que esto es vinculante y obligatorio. Basta abrir el artículo 92 de la Ley de la Contraloría para que la cuestión quede bastante clara de que no hay nomás cómo andar por la vida saltándose una orden o una recomendación dada por el Contralor General del Estado. Resulta que, bueno, tarde
tarde, pero deciden eliminar a estas organizaciones políticas y luego, claro, este tema empezó a ir por la vía de los recursos contencioso electorales al Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí empezamos a ver entonces que este Tribunal Contencioso Electoral, a través de sentencias, les devolvió la vida jurídica, les retornó la personalidad jurídica a estos movimientos y le dispuso al Consejo Electoral, en el caso de justicia social, que se le otorgue los plazos y las condiciones iguales para que puedan inscribir sus candidatos. Y entonces empezamos este pugilato, ¿no? Porque tenemos la sentencia del contencioso electoral y naturalmente una decisión abierta y muy notoria de parte del Consejo Nacional Electoral de no cumplir con esa sentencia. Yo particularmente, don Francisco, no estoy de acuerdo con el contenido de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Creo que este movimiento político originado en la corrupción no puede participar en un proceso electoral, no debería poder inscribir candidatos, mucho más utilizando recursos públicos, recursos de todos nosotros. Pero nos guste o no, en un Estado de Derecho, las sentencias se tienen que cumplir. ¿Ya? Yo no estoy acá para escoger qué sentencias cumplo o qué parte de las decisiones cumplo o no cumplo. O las cumplo o no las ejecuto. Y resulta que lamentablemente, y lo debo decir con mucha pena, con una propuesta de Luis Verde Soto, se aprueba una resolución hace un par de noches donde se decide pasar la pelota a la cancha de la Corte Constitucional, ¿no? Y dejamos en manos de los jueces constitucionales que tienen un mundo de ocupaciones. Perdón, doctor Quintana, pero hay una precisión. El tema de las sentencias nos pueden gustar o no, pero si las sentencias son abiertamente están en contra de la ley, están en contra de lo que usted mismo acaba de analizar de lo del Contralor, a alguien tenemos que acudir si hay jueces que se pasan por el forro el tema doctor Quintana. Sí, estamos de acuerdo. Perdón, doctor Pérez. Yo quisiera añadir algo a lo que dice Ismael, que coincido con él. Es la razón de ser de la Contraloría, digamos, la razón de ser de ese informe. Aquí no nos hemos acostumbrado no sé, a no hacerle caso a la Contraloría. La Contraloría es la máxima autoridad en materia de recursos públicos, ¿verdad? Supuestamente debemos partir de ahí. Nos guste o no, pero esa es la máxima autoridad en materia de cuentas públicas y de manejo de recursos públicos. Estos movimientos van a recibir dineros públicos. Ese es el problema. Estos movimientos están financiados por los ecuatorianos. Entonces, hace bien el Contralor en investigar si realmente merecen o no recibir fondos públicos estos movimientos que al final del día, no solamente que participan en las elecciones, sino que también, como repito, succionan al Estado recursos económicos. Y ahora, si se nota que ha habido fraude en la constitución de estos movimientos, cosa que no es nueva, lamentablemente en el Ecuador, usted sabe, que aquí se llegó al punto en que se vendían firmas. Había una empresa dedicada a negociar firmas para hacer una cosa, para hacer algo. Entonces, esto es, yo quisiera nomás ahí, no quisiera interrumpir más. Pero para que entre también en el... Sí, claro. Para rematar la idea, quisiera hacer presente una cuestión. Acá lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, al pasarle la pelota a la Corte Constitucional, es disfrazar a través de un procedimiento de contienda de competencias que a mi juicio, salvo un mejor criterio, pero a mi juicio no existe. Creo que las competencias administrativas del Consejo Electoral están claramente establecidas. Creo que las competencias jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Electoral también asoman diáfanas. Y lo que me parece acá es que el Consejo Electoral está indebidamente disfrazando un proceso de contienda competencial, entre comillas, para impugnar una decisión del Tribunal Contencioso Electoral con la que no está de acuerdo. Yo le vuelvo a insistir, yo no estoy de acuerdo con la sentencia, pero en un Estado de Derecho, en una democracia, no podemos andar escogiendo por la vida sentencias cuáles vamos a cumplir y cuáles no vamos a cumplir. El mecanismo ideal para impugnar sentencias se llama acción extraordinaria de protección. El gran problema es que los vocales del Consejo Electoral conocen que la acción extraordinaria de protección, según el artículo 62, número 7 de la Ley de Garantías, está prohibida contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral
en procesos electorales. Claro. Por esa razón, esquivan esa posición a través de la demanda competencial. Pero yo estaría casi seguro que la Corte Constitucional va a rechazar esa demanda que se llegue a presentar. De hecho, el Consejo Electoral ya presentó una demanda competencial contra el Contralor General del Estado en julio de este año, precisamente por el informe decisión del que estábamos comentando. Claro. Con el doctor y a la Corte parece que el tema electoral no le es, digamos, tan importante porque ese caso lleva ahí 5 meses y todavía no hay sentencia. Así que yo creo que a la Corte no hay que meterle en cosas que no debe. Finalmente aquí no hay contienda de competencias. Hay una decisión abierta del CNE de no querer cumplir una sentencia. Y eso claro, pero ahí hay uno y quiero quiere... saludar al doctor Ramiro Rivera. Doctor Rivera, bienvenido, buenos días. Bueno, coinciden tanto el doctor Pérez como el doctor Quintana que a lo mejor no hay una competencia muy clara, que la Corte Constitucional ya podría haber actuado sobre este tema y que tiene ahí guardada una sentencia. Yo a ratos pienso, y es por un caso, a veces tienen sentencias la Corte Constitucional que tampoco les hacen caso y no se cumplen. O sea, el país está así, doctor Rivera. ¿No es una salida también para darle este ping-pong entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, cuyo presidente, este señor doctor Cabrera, dice, ya el Consejo está en desacato por 45 días? ¿Y qué es eso? ¿Una amenaza para destituirlos? Y si es que la ley dice que hay que destituirlos, hágalo, pero viabilicen el proceso. Esto ha permitido que una serie de gentes alrededor de este relajo bien organizado se posicionen en el imaginario y parece estrategia electoral. Doctor Rivera, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días y un gusto compartir con Hernán Pérez y con el doctor Quintana. Mire, Francisco, me parece que en el fondo de este incidente que aparece muy coyuntural y superficial, desnuda una realidad lacerante del Ecuador. Todavía no hemos sido capaces de construir instituciones. A pesar que tenemos toneladas de leyes, daría la impresión que el principio universal de la legalidad o que el principio del derecho constitucional de la igualdad ante la ley no rige ni tiene sentido. Es cierto que la política deambula en el perímetro de lo jurídico y por eso el derecho constitucional es pariente del derecho político. Pero no es menos cierto que, lamentablemente en este caso, no sé si intereses inconfesables atraviesan esta conflictividad. Primero, habría que condenar la incapacidad de ilustres 5 ciudadanos que no fueron capaces de organizar el proceso electoral con competencia técnica, con calidad profesional y con credibilidad. Se pasaron más de un año en el Consejo Nacional de Elecciones o Electoral peleándose como perros y gatos. Y también se debe cuestionar el rol del Tribunal Contencioso Electoral, que en este caso concreto, más de un miembro de ese tribunal desarrolla actoría o protagonismo político. Ponen tanto entusiasmo en este tema, y yo no sé por qué, cuáles sean las motivaciones o estímulos que no los descubrimos, que me daría la impresión que le hacen competencia a doña Silka Sánchez. ¿Qué es lo que ha sucedido en este último momento? Que el Consejo Nacional Electoral, bajo una supuesta interferencia de atribuciones del Tribunal Contencioso Electoral, remite el caso a la Corte Constitucional para que dirima un supuesto conflicto competencial. ¿Qué significa eso? En términos sencillos, que al parecer para unos el Consejo Nacional Electoral se atribuye facultades reservadas a la función jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral y este último se entromete e incursiona en la esfera del desarrollo y de la organización del proceso electoral. ¿Qué significa en definitiva la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral? 2 partes
esenciales. La primera, devolverle la vida jurídica al movimiento Justicia Social. Y ahí el doctor Quintana y el doctor Pérez han sido absolutamente claros. Si es que un poco la ética debe acompañar a los valores de la dimensión jurídica, este movimiento no debería existir. Este movimiento nació del mismo útero del sistema de corrupción de los sobornos. La pareja y el matrimonio, el uno habiendo recibido dinero de Odebrecht y la otra, la tesorera del señor Correa, procesada y sentenciada en el caso sobornos. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, a pretexto de la participación ciudadana, de los derechos de representación política, le han dado vida jurídica. Bien, ese movimiento tiene vida jurídica. ¿En qué está el error del Tribunal Contencioso Electoral? Diríamos, es que su sentencia, en la parte relativa a las medidas de reparación integral, pretende no solamente quebrar el cronograma del proceso electoral, sino que pretende de manera inaudita e irresponsable que los plazos que tiene el Consejo Nacional Electoral, estipulados en la Constitución y en la ley, el cronograma y el calendario del proceso electoral se altere, se rompa, y en consecuencia la sentencia, a mi juicio, parece inaplicable o inejecutable. ¿Y ahí abre una puerta a la Corte? ¿Perdón? ¿Ahí abre una puerta a la Corte Constitucional? ¿Usted ve por ahí un espacio para eso? Bueno, vea, mi opinión es que el Consejo Nacional Electoral simplemente debía haber dicho la parte segunda de la sentencia es inaplicable. Yo no puedo alterar el calendario electoral. Fíjese usted que el cierre de las inscripciones se produce el 7 de octubre. Pero paradójicamente estamos a mediados de diciembre y sigue en el limbo. Y si esperamos que la Corte Constitucional, en la dinámica que es inherente a sus procesos, se pronuncie, este pronunciamiento estará pues en un mes, en 3 meses, en un año, en 5 años, en 10 años. Claro. Lo que debe hacer, Francisco, el Consejo Nacional Electoral simplemente es decir, no acatamos devolver la vida jurídica a este movimiento. Le hemos reinscrito en el registro de movimientos y partidos, pero la parte de las medidas de reparación integral son inejecutables, son inaplicables, porque el proceso electoral está en marcha. Ahora, no sé qué intereses hay en el fondo. Sinceramente, tengo dudas de la probidad de todos los ciudadanos que están en el Tribunal Contencioso Electoral. Mucho se comenta, mucho se rumorea, muchos intereses están de por medio. No solamente en este caso, también el devolverle la vida jurídica al famoso movimiento Fuerza Compromiso, de otro caso de delincuencia que tiene que ver con la dinámica o la orgía de corrupción del régimen autoritario del presidente. Claro. Finalmente, el Consejo debía haber dicho, tiene la vida jurídica, la segunda parte es inaplicable porque el tribunal pretende romper la ley y el calendario y simplemente ejecutar la parte que es ejecutable. Y en el resto, decir, Corte Constitucional, en algún momento que usted pueda, pronuncie sobre este tema. Pero hoy corremos el riesgo de que el proceso electoral naufrague, al menos en la dilación, porque las papeletas electorales ya debían estar en el Instituto Geográfico Militar. Pero no están. Y claro, ahí permítame ir donde el doctor Pérez. El doctor Pérez nos decía hace un momento, claro, podemos analizar todo esto que tanto el doctor Quintana como usted, doctor Rivera, lo han hecho ya en cómo se llega a este momento. Y lo que resaltaba el señor doctor Hernán Pérez es la Contraloría tenía que actuar y su informe vinculante es la base de lo que se ha hecho. Que no actuó a tiempo, como ha dicho el doctor Quintana, el Consejo Nacional Electoral también es cierto, pero que no puedan alterar, digamos, que puedan alterar el calendario electoral una sentencia
que tiene problemas de ejecutabilidad. Ese sí es un conflicto y no sé si la Corte, esta Corte Constitucional a la que, si bien dicen, no podría tener atribuciones si no es por la vía de otro mecanismo jurídico, esto del petitorio a la Corte de que dirima, parece más una salida política, doctor Pérez. Gracias. Yo creo que es una salida a detener o a bloquear de alguna forma lo que está temiendo el Consejo Nacional Electoral, que es la de que se le inicie una acción penal por desacato. Ahora el Consejo Nacional Electoral tiene un argumento de defensa en el evento de que se le inicie una acción de desacato penal, porque va a decir simplemente: yo he puesto en consideración de la Corte Constitucional este conflicto de competencia. Entonces es una manera de también manosear la ley y lejos o en vez de tomar una decisión como la que sugiere el doctor, que es la lógica, esa es y aguantar el vendaval y decir: señores, yo no puedo modificar el calendario electoral únicamente porque el señor Álvaro Noboa quiere ser candidato a la presidencia de la República a como dé lugar. Recordemos que este movimiento tuvo como candidato a la presidencia al hermano del señor Correa. ¿Sí, sí? Vaya usted ya viendo el nivel de este movimiento, y renunció político, diciendo que había movimientos oscuros. Claro, renuncia porque aparentemente ya andaba atrás de este movimiento el abogado Álvaro Noboa y hay un conflicto interno. Luego una parte del movimiento inscribe a otro binomio, que a su vez es retirado. Es decir, estamos llegando ya al mes de diciembre y todo esto se hace, básicamente hay que decirlo, por la insistencia y por la perseverancia de la señora Silka Sánchez y del señor Álvaro Noboa, que a toda costa, violando toda la normativa jurídica, quieren ser candidatos a la presidencia. Tienen derecho, pero han tenido años para formar un partido político, para formar un movimiento, para tenerlo en orden, para participar en la vida pública, etcétera. Pero el calendario fue que en octubre los ecuatorianos deberíamos tener claro quiénes iban a ser, quiénes se inscribían como candidatos a la presidencia de la República. Estamos en diciembre y ahora, porque a estos señores se les ha ocurrido querer ser a toda costa candidatos, vamos a tener que tenemos este problema electoral ya institucional, digamos. Esto ya es ha rebasado los límites de la institucionalidad y estamos expectando una especie de autodestrucción de dos instituciones que no deberían haber llegado a este punto prácticamente de quiebre institucional. Doctor Quintana, ¿qué salidas jurídicas, más allá de esta, que parecería entonces más bien un escudo para que no los destituyan? Y uno diría, oiga, pero son 45 días que no se han ejecutado la sentencia. Si el contencioso electoral, como dice el doctor Castro, verán que están en desacato. ¿Qué es eso? Verán que no cumplen la ley. Bueno, ejecuten algo, pero hagan algo, respondan a los cargos a los que ganan sueldos, siquiera ahora que han tenido trabajo, doctor Quintana. Sí, pues porque este tribunal contencioso electoral parece que existe solamente en época de elecciones, ¿no? Uno se pregunta realmente el resto de los años qué pasan haciendo los jueces y sus colaboradores en ese tribunal, ¿no? Pero bueno, cuestión aparte, ya en algún momento tendremos que sentarnos a debatir sobre si realmente necesitamos tener un contencioso electoral, pero esa es materia aparte. A ver, ¿qué salidas jurídicas? La primera gran salida la tiene no la Corte Constitucional. Yo vuelvo a insistir. A ver, la Corte no va a dejar sin efecto en la eventual sentencia que resuelva la contienda de competencias. La Corte no va a dejar sin efecto la sentencia del caso Álvaro Noboa ni los autos de ejecución. Insisto, para eso no está el procedimiento de contienda de competencias. A lo sumo, si es que la Corte decidiera resolver el tema y concederle la pretensión al Consejo Electoral, solamente se va a limitar a señalar cuáles son las atribuciones del Consejo Electoral y cuál es la del Tribunal Contencioso Electoral. Pero en ningún momento no la Corte va a decir, exacto, en ningún momento la Corte Constitucional
va a ingresar y decir, ah, no, se proscribe o se viabiliza la candidatura de Álvaro Noboa a la presidencia de la República. Eso no va a señalar la Corte, eso debemos tenerlo claro. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, nos guste o no nos guste, está dictada, es una sentencia ejecutoriada y es una sentencia de cumplimiento obligatorio. Porque pero además choca de esto, con todo. no solamente está esta sentencia, ¿perdón? Pero choca con todo, como ustedes mismos lo analizan Sí, en la sí, segunda estamos parte. de acuerdo, don Francisco. Yo quiero que acá no se entienda mis señalamientos como unos argumentos de defensa respecto de Álvaro Noboa o del Tribunal Contencioso Electoral. Yo le voy a dar mi apreciación general, Sí, pero sí. creo que nuestra obligación como abogado siempre va a ser defender el derecho. Y aunque no nos guste la sentencia, va a estar vigente y la decisión que pueda tomar la Corte, que como bien anotaba Ramiro Rivera, no va a demorarse 15 días, la Corte se va a demorar y de hecho en la práctica quienes litigamos en esa Corte sabemos que los procesos tardan y tardan sus buenos años. Estamos hablando de un promedio de entre 3 y 5 años. Es decir, hasta eso incluso el periodo presidencial 2021 pasará. ¿Ya? Entonces, la demanda competencial a la Corte no es una solución para resolver este pugilato que se ha presentado entre el Consejo Electoral y el Contencioso Electoral. ¿Quién tiene entonces la llave para resolver desde el punto de vista jurídico esta cuestión? En primera instancia, el propio Tribunal Contencioso Electoral, porque el tribunal podría estimar que con esta decisión el Consejo Electoral ha cometido infracción electoral muy grave y que conforme dispone el artículo 279, número 12 de la ley electoral, ellos tendrían que ser destituidos del ejercicio del cargo por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Pero claro, la cuestión no queda ahí, porque esto no es solo culpa del Consejo Electoral, El ¿ya? contencioso Que salvo dos también. integrantes, está conformado por una cantidad de gente ahí impresentable, ¿no? Como la señora Tamaín, el señor Cabrera, la vocal Acero. Yo siempre rescato, aunque esta vez yo discrepo con la posición de Enrique Pita y Luis Verde Soto, pero me parece que es gente decente y es gente que le hace bien al doctor Quintana, pero hay una medida que, pero permítame, hay una medida que se puede tomar también, que el Contralor destituya al Contencioso Electoral. Efectivamente, y vamos a lo otro. O sea, están armando una sentencia en virtud de algo que es impresentable, vergonzoso, sí, y que no habla bien de los yo jueces. Estoy de acuerdo con usted, Francisco, yo comparto, por eso yo le digo que aquí quien tiene la salida final es el Contralor Pablo Celi, porque aquí no podemos olvidarnos que hay un informe, que hay unas recomendaciones que han sido abiertamente incumplidas por la función electoral y que eso, según la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, también acarrea consecuencias. Porque no es que acá, no, entonces hay una sentencia y hay que cumplirla. Sí, hay que cumplirla, pero tu sentencia contraviene una recomendación dada por Contraloría. Tu sentencia facilita que un movimiento político nacido de la corrupción use recursos estatales para hacer campaña electoral. Así que en esas condiciones, tu sentencia te acarrea una consecuencia en el ámbito administrativo, que es la destitución. Si el Contralor Celi toma cartas en el asunto, que es lo que yo particularmente he venido insistiendo, el Contralor tiene que destituir a los vocales o a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Claro, muchos dirán, bueno, pero es que si se van a la casa, entonces el proceso electoral se va a entorpecer. No se va a entorpecer. El calendario tiene que avanzar conforme ya está programado, pero sencillamente, siguiendo las reglas de sucesión, los vocales y los jueces, respectivamente, que están en la lista de elegibles, tendrían que asumir el cargo y llevar adelante el proceso electoral. Pero creo que al país ya no le hace bien tener a gente como Arturo Cabrera o como Diana Tamaín al frente del Consejo Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, pero es que ambas instituciones representan lo impresentable del sistema institucional. Claro, las dos instituciones deben ir a la casa. Hemos llegado a un nivel de que, claro, las instituciones personificadas en los actores resultan, en el caso, yo le decía al propio señor doctor Ángel Torres, oiga, un convencimiento de que si algo deberíamos desaparecer conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana es este contencioso electoral que cuando le toca actuar tiene trabajo, nos arma un relajo adicional. El doctor Torres pero decía... hacen su trabajo mal, pues, Francisco. Sí, el doctor Torres decía esto.
Quisiera recordarles que el Tribunal Contencioso Electoral resolvió el caso del Movimiento Justicia Social el día 30 de octubre, sin que en ese momento se hubiera conocido quiénes pudieran ser los potenciales candidatos del Movimiento Justicia Social. Y aún si hubiésemos conocido, pues nosotros no podemos ni debemos decidir en función de personas o de determinados intereses. El Consejo Nacional Electoral el día 5 de noviembre, dentro del plazo dispuesto por el tribunal, dicta la resolución administrativa para viabilizar la sentencia dictada por nosotros, luego de lo cual el país conoce la intención del señor Noboa de postular para la presidencia de la República e inmediatamente el Consejo Nacional Electoral revoca o reconsidera la resolución del día 5 de noviembre. Yo entiendo, estoy de acuerdo con las preocupaciones, yo también estoy preocupado, pero no está en la cancha del tribunal. Es más, en esa misma sentencia, como otra de las medidas de reparación integral, dispusimos que el Consejo Nacional Electoral, en uso de su facultad reglamentaria, prescriba que no se pueda realizar procesos de extinción de organizaciones políticas, sino hasta 90 días anteriores a la convocatoria de elecciones. Claro, y ahí, señor doctor Rivera, lo que dice es entonces que ni los informes de la Contraloría que son anteriores les sirven de base, no han conocido, no sabían, los jueces no pueden actuar. Doctor Rivera, aquí hay, como ha dicho el doctor Quintana, esto es impresentable. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Encuentra usted una salida además de lo que podría hacer? Y el doctor Quintana también ha dicho, que el Contralor destituya a los unos, los otros destituyan a los otros, y en definitiva el Consejo se reúne y destituye al Contralor. Y aquí la señora Circa Sánchez nos puede autorizar tener elecciones, doctor Rivera. Pero fíjese, Francisco, si se procede que el uno destituya al otro y el otro destituya al segundo, ¿se imagina el paisito que nos queda? En pleno proceso electoral, sin Consejo Nacional Electoral y sin Tribunal Contencioso Electoral, cuando rige un sistema democrático constitucional y esa constitución establece los mecanismos para depurar las instituciones. Este proceso está manchado de corrupción, Francisco. Por corrupción se le dio la vida jurídica a fuerza compromiso social y eso actuó irresponsablemente el Tribunal Contencioso Electoral. Hay corrupción cuando en vez de extinguir a un movimiento nacido en el auge de la corrupción, no solamente se le devuelve la vida jurídica, sino se piden medidas de reparación integral. Es como que al delincuente que asesinó a una persona, el juez le libere, le perdone y además le pida a la justicia una reparación integral al delincuente. Eso es made in Ecuador exclusivamente, hecho en el Ecuador. En consecuencia, Francisco, me parece que las salidas son claras. El mismo argumento que usted acaba de pasar de mi amigo doctor Ángel Torres, amigo como ciudadano, ahí está la primera contradicción. Emiten una sentencia el 9 de noviembre, ¿para qué? Para que se les permita los procesos de democracia interna cuando el artículo 345 del Código de Democracia, Francisco, dicen que es obligatorio el periodo de la democracia interna durante 15 días y 60 días previos a la inscripción. El Código de la Democracia establece en el 314 que hasta 90 días antes de la convocatoria se cumplan los procesos internos en las organizaciones políticas. ¿Ya? Se convoca las elecciones el 17 de septiembre. Termina el periodo de inscripción de candidaturas el 7 de octubre. Y vienen estos ciudadanos del Tribunal Contencioso Electoral en noviembre a decir, por favor,
que hagan la democracia interna. Por favor, extiéndale el plazo para que puedan inscribir los angelitos de justicia social la candidatura del señor Noboa. Yo no tengo pruebas, señor, pero yo tengo más de una razón para sospechar que detrás de esto no hay un problema jurídico. Sí hay un problema político, pero también pudiese haber un problema de corrupción. Estoy seguro de eso. De manera que lo mínimo, Francisco, y termino, que le podemos pedir a los caballeros del Consejo Nacional Electoral que le digan al país: la segunda parte de la sentencia no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo pueden acatar lo que no tiene sentido, lo que no es jurídico, lo que no respeta un principio universal del derecho público? Aquí hay un calendario que está fijado en el Código de la Democracia, un calendario de procesos de democracia interna, un calendario para presentación y reconocimiento de candidaturas, un calendario de convocatoria, un calendario de inscripción de los candidatos, un calendario para imprimir las papeletas. Y claro, como el señor Noboa se le ocurre ser por sexta vez candidato, y porque hay algunos que hacen buen negocio alrededor de esa candidatura, entonces vamos a poner en riesgo la viabilidad de la alternancia democrática del Ecuador. ¿Es que estamos locos? Claro. Es el Consejo Nacional Electoral el que puede tiene el balón en su cancha. Doctor Pérez. Y háganlo. Claro. El tema es, alguien tiene que hacerlo. Y parece que el propio Consejo y el propio contencioso un poco están ahí, unos buscando hacer lo que han dicho, pero hay una cosa, doctor Pérez, si lo que rescata la sentencia del contencioso electoral es de esta famosa derecho a la participación, la democracia interna que dicen ábranles el espacio para que se dé, uno dice, oiga, democracia interna, ¿para qué si ya sabemos quién quiere ser el candidato? Si ya sabemos cómo han resuelto ese propio movimiento las candidaturas. Hasta este rato esta tercera sería el tercer intento de tener un candidato a la presidencia. ¿De qué democracia interna estamos hablando si ya está decidido quién es el candidato y están luchando para eso? Pero encuentre usted además una salida como la que el doctor Rivera dice, resuelva el Consejo Nacional Electoral. El doctor Quintana dice, oigan, pero el contencioso electoral les puede destituir y el Contralor les podría destituir a ellos también. Doctor Pérez. Perdón que el micrófono... Si hay una solución a esto, yo creo que la bola está más en la cancha del Consejo Nacional Electoral. Una fórmula sería que la Corte Constitucional haga un esfuerzo y resuelva en lo más pronto, en la brevedad posible, y devuelva el tema al Consejo Nacional Electoral. Y va a hacer lo que ha dicho Ismael, simplemente va a recitar las competencias de cada parte y le va a poner de vuelta, y que el Consejo Nacional Electoral diga simplemente lo que es verdad. La sentencia en su segunda parte no es ejecutable, simplemente habría que reformar la Constitución, reformar la ley para simplemente darle gusto al Consejo, al Tribunal Contencioso Electoral, y le permita al señor Noboa ser candidato. Eso no es posible. Y punto, es simplemente eso, y armarse de valor, porque vendrá que el intento de iniciarles acciones penales, pues verán más adelante, pero lo que no podemos es dejar esto en el limbo, y lo peor sería pues modificar el calendario electoral. La solución que propone Ismael me parece que podría causar una conmoción. Yo sé que tienen suplentes, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Pero doctor Pérez, ¿puede haber la intencionalidad justo de causar esto? No, yo claro. Cuando me recordaba el señor doctor Ollarte, este es un relajo bien organizado. Alguien se está beneficiando de esto. Porque además de permitirles, por ejemplo, ya nos hemos olvidado que el contencioso electoral no resuelve lo del candidato del correísmo, que tiene a su vez en una alianza que tampoco ha sido resuelta la participación de uno de los partidos de esa alianza y no tuvo democracia interna.
no se presentaron sus binomios a tiempo. O sea, ahí hay cosas que uno dice, oigan, no es tan simple, ni se han equivocado. Ahí me parece que el doctor Rivera tiene razón en sospechar. Yo también sospecho eso, Francisco, lamentablemente, que hay un patrón de conducta del Tribunal Contencioso Electoral que hace pensar muy mal de lo que está sucediendo allá adentro. Yo creo que no es lo que esperaba la ciudadanía de este organismo y sus actuaciones son bastante opacas. No se entiende realmente unas decisiones como las que ha tomado, sino a la luz de otras consideraciones poco transparentes. Doctor Quintana, la salida entonces. Sí, bueno, la salida entonces es, sigamos con este Consejo Electoral de pacotilla que tenemos, porque el caos se armaría en el evento de proceder una destitución. Entonces sigamos con la señora Tamaín, que no nos garantiza nada de transparencia, sigamos con el señor Cabrera, que incluso ni siquiera hace quórum para las sesiones, sigamos nomás con la correísta señora Acero, porque ahí no pasa nada, y lo propio en el contencioso, ¿no? Ah, bueno, entonces dejémosle nomás al ex asesor de Virgilio Hernández presidir el contencioso electoral, o a este señor Fernando Muñoz, muy cercano al correísmo y lo ha demostrado con sus decisiones y sus fallos, seguir dictando sentencias, porque acá el miedo es aplicar la ley. Yo no entiendo entonces para qué la Constitución y la ley entregan atribuciones al Contralor o al propio contencioso electoral, si a la hora del té no las queremos aplicar, porque vea, a mí ya me tiene cansado esto, y además me parece impropio, ¿no? Que salga el presidente del contencioso electoral a un medio de comunicación y suelte chismes, como que si esto fuera una cuestión de una reunión de lavanderas de barrio, ¿no? Perdóneme que le diga, donde le dicen, uy, ha llegado a mis oídos una supuesta reunión entre líderes políticos y algunos miembros del Consejo Electoral. Bueno, si tienes las pruebas, actúa como abogado y ándate a la fiscalía y presenta la denuncia. Y más aún si es juez. ¿Ah? Y si estimas, como lo ha dicho abiertamente el presidente del Contencioso Electoral, que el Consejo Electoral ha desacatado tu sentencia 45 días, dijo. 45 días. Bueno, destitúyelos, pues, pero déjate de amenazas, porque en medio de esto está el futuro del país, pues acá no estamos jugando realmente el futuro de los siguientes 4 años de gobierno. Y yo no quiero que el gobierno que salga de ahí, cualquiera que venga, pues nazca de un proceso electoral viciado. Yo vuelvo a insistir, la Corte Constitucional no debe ser utilizada como árbitro de la política. Y lamentablemente el Consejo Electoral está tomando a la Corte como juez de la política. La Corte no hace eso. La Corte tiene otra misión. ¿Ya? La Corte tiene la misión de proteger la Constitución y de proteger los derechos fundamentales. Por la irresponsabilidad de esa mayoría de vocales del Consejo Electoral, Acero, Atamaín y Cabrera, es que estamos en este embrollo. Porque acá le echan la culpa al Contralor. El Contralor no tiene la culpa de haber encontrado que el Consejo Electoral ha inscrito en el registro permanente a organizaciones políticas nacidas de la ilegalidad y la corrupción. Pues acaso eso es culpa del Contralor y sus equipos auditores. Eso es culpa del Consejo Electoral, que ha permitido que estas organizaciones estén en esas condiciones y pretendan usar recursos públicos para hacer campaña. Pero si es que vamos, doctor Quintana, por la propuesta suya y la salida, como decía el doctor Pérez, sí, no es que aceptémosles, intentemos darle a esto una viabilidad, aplicando la ley y la Constitución. Usted dice, vean, hay que destituirlos, hay que ponerlos esto, y sí. Olvidémonos de las destituciones. Yo podría, yo podría también sumarme a eso. Sí, a ver, olvidémonos por un rato de las destituciones. Yo entiendo perfectamente lo que ha dicho el doctor Pérez, y hasta cierto punto comparto, es decir, tampoco es tan bonito que en medio de un proceso electoral la función electoral sea descabezada, ¿no? Eso no es tan sencillo, y en eso yo comparto con el doctor Pérez, pero me parece que ya la incompetencia de los dos órganos frente al proceso electoral es evidente y es manifiesta cada día. Pero bueno, a ver, olvidémonos de eso. Entonces yo le digo, ya, apliquemos la ley. ¿Realmente podemos salir a decir que un fallo es inejecutable? Eso no podemos decir, porque además hay que tener presente otra cuestión. No es que solo existe esta sentencia sobre la devolución de la vida jurídica a este movimiento Justicia Social, pues. Y había existe un segundo fallo de hace 15 días, donde el mismo Tribunal Contencioso Electoral ya le dice expresamente al Consejo
que tiene que permitir la inscripción de todas las candidaturas para ese movimiento. Entonces hay dos fallos. Entonces, si aplicamos la ley nos dice 266, 267 y 279, número 12 de la Ley Orgánica Electoral, primero, que el Consejo Electoral está incumpliendo una sentencia electoral cuyo contenido no nos gusta a muchos, pero que se tiene que cumplir. Y no en la parte solamente que podemos cumplir, la tenemos que cumplir en todo, aunque no nos guste. Uno. Pero eso altera el proceso. Sí, y ese es un incumplimiento que acarrea consecuencias, como por ejemplo en el ámbito electoral, infracción electoral muy grave, ya. Pero usted dice, bueno, no destituyamos. Listo. Lo otro, ¿estás incumpliendo eso? Mándate la denuncia a la fiscalía, pues. Pero yo no veo que el contencioso electoral haga eso, ¿no? De pasar de las amenazas veladas. Entonces, si estamos esperando que la Corte Constitucional, que tiene más de 9, 10, 11 mil casos ahí represados, realmente importantes para resolver, se tome la molestia de darle tratamiento prioritario a un capricho mal dado del Consejo Electoral para zanjar una cuestión que es responsabilidad de ellos y no de la Corte Constitucional. Bueno, veremos qué pasa, porque solamente hasta que la Corte pase el filtro de la sala de admisión, este tema tardará al menos un par de meses o mes y medio. Y luego hasta que dije, doctor Quintana, eso está claro. Eso está muy claro y me parece que el doctor Rivera en algún comentario, en algún escrito decía, Noboa está fuera de la contienda, lo que están es alargando este proceso en beneficio de quien no se sabe. Doctor Rivera, si no hay una salida así como muy clara, el doctor Quintana dice, oiga, no se puede decir es inejecutable, nos puede pasar lo que nos pasaba con el protocolo de Río de Janeiro, inejecutable para nosotros, ejecutable para los otros, y al fin y al cabo 50 años. ¿Y qué entonces qué hacemos? Porque el tema ahí, y ustedes que hacen opinión pública, que escriben, que litigan, que trabajan en esto, le tienen que ayudar al país hasta para presionar sobre una salida. No se puede ejecutar la sentencia y bueno, quieren destituirme, destitúyanme, pero alguien tiene que asumir una responsabilidad, doctor Rivera. Francisco, la sociedad democrática no funcionaría si las instituciones y los sujetos que están en las instituciones no acatarían los preceptos del ordenamiento jurídico sustantivo. Y estamos en el ámbito del derecho público. ¿Cómo puede, en la lógica de que le he escuchado a la señora Silka Sánchez, que la opinión pública debe saber tanto interés que pone en la candidatura del señor Noboa porque su esposo está de binomio y porque la familia están de candidatos, así de simple? O sea, acatar una sentencia, aunque sea esta sentencia tenga una torpeza que pretende alterar un principio universal de derecho público. Es decir, aunque diga el Código de la Democracia que las elecciones primarias deben ser 60 días previos al cierre de las inscripciones, cuando las inscripciones se cierran el 7 de octubre, cuando la convocatoria ya se hizo, cuando la fecha de la primera vuelta es el 7 de febrero, cuando la fecha de la segunda vuelta es el 11 de abril, cuando los asambleístas tienen que posicionarse el 14 de mayo y cuando el presidente electo se posiciona el 24 de mayo, porque estos caballeros del Tribunal Contencioso Electoral establecen medidas reparatorias que no tienen pies ni cabeza en el tiempo. Cualquier abogado que litiga sabe que si hay un término para presentar una apelación y ese término termina un viernes a las 6 de la tarde, no puede ir pues 15 días después para que le acepten la apelación. Pero de algo ha de servir la ley, de algo han de servir los plazos, los cronogramas. Entonces, es evidente que esta sentencia es inejecutable. Es decir, el ámbito competencial de la organización del proceso electoral está domiciliado en el Consejo Nacional Electoral. Es el Consejo Nacional Electoral, hasta de acuerdo con el Tribunal Contencioso Electoral, que formuló una secuencia y un calendario para el proceso electoral. En consecuencia,
no se puede modificar los plazos establecidos que se derivan del Código de la Democracia, porque ¿en dónde está pues un tribunal, un órgano de jurisdicción en una sociedad democrática que una sentencia pretenda alterar los preceptos de legalidad? En ese caso, ¿cuál es el órgano máximo de una democracia para establecer la legalidad o la constitución de los actos? La Corte Constitucional. En consecuencia, las medidas de reparación integral que formula el Tribunal Contencioso Electoral son inaplicables porque los plazos y los términos se extinguieron. En consecuencia, asuman la al toro por responsabilidad los del cuernos. Consejo, claro. Claro, es el Consejo Asume. Nacional Electoral que recuerde usted y recordará el doctor Quintana y el doctor Pérez, ya resolvió el tema en algún momento. Sí. No sé por qué circunstancia política lo ha venido dilatando, de no dar quórum, de demorar. Yo doy por hecho, Francisco, de que política y jurídicamente el señor Noboa no es candidato. Ya. No es candidato. Entonces les voy a Porque pedir a los plazos tres, doctor expirados. Rivera, les voy a pedir a los tres para concluir este diálogo que intenta un poco clarificar, pero además intenta que las autoridades responsables terminen por resolver el tema, porque no se pueden lavar las manos. O sea, los Pilatos aquí no cuentan, aquí hay que resolver lo inejecutable. Bueno, dígase eso es inejecutable y vamos, y asuman las consecuencias, porque para eso se presentaron a los cargos. Doctor Pérez, una última reflexión sobre esto, ¿qué esperamos ahora o mañana? Nada, Nada. no va a pasar nada, Francisco. Esto va a terminar como terminan las cosas, muchas cosas en el Ecuador, en el limbo. Simplemente el proceso electoral va a seguir adelante. De vez en cuando escucharemos al señor Noboa y a la señora Sánchez protestar. Irán a la Corte Constitucional, sus seguidores, a hacer un plantón seguramente, a exigir que se resuelva pronto el problema. Los señores del Tribunal Contencioso Electoral seguirán amenazando de iniciar juicios penales, pero no pasarán de ahí. Y lamentablemente esto va a terminar en que esto no se va a resolver. La barbaridad y la estupidez de la sentencia es tal la ceguera, la presión que han tenido los señores del contencioso electoral, que no se han dado cuenta de que lo que han resuelto no se los puede simplemente, no se lo puede cambiar. Es decir, tendrían que cambiarse la Constitución y el Código. Y simplemente tendrán ellos que dar alguna explicación pues a las partes demandantes e interesadas en este caso de que por qué simplemente no se ha podido lograr. Yo no veo realmente que aquí vaya a haber alguna decisión que eche de lado a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente seguiremos con ese tribunal. Ya estamos advertidos, eso sí, en el ECOR ya estamos advertidos en manos de quién, y creo que ya lo estábamos mucho, pero ya ahora sí el país conoce, ¿verdad?, de qué son capaces los señores miembros del contencioso electoral. Es decir, ya aquí deberíamos tener mucha atención a las decisiones que van a tomar, porque esto ha desnudado, como bien dice Ramiro, ha desnudado una lacerante vergüenza que tenemos aquí los ecuatorianos de tener a estas personas sentadas en esos cargos de tanta importancia, ¿verdad? Pero no va a pasar mucho, Francisco. Yo creo que usted verá que en los próximos días van a haber otros temas que el país va a estar ocupado y que el señor Noboa seguramente seguirá sacando algún tipo de declaración. Van a abundar estos memes, ¿verdad?, en las redes sociales, y esto se irá opacando, pero no deja de ser grave. No quiero minimizar la gravedad del tema. Yo creo que siembra tanta duda, ¿no? Lo que nos ha dicho Ismael es verdad. Esto realmente nace de una abierta rebeldía a una decisión de la Contraloría General del Estado, y hay de una secuela de eventos que no solamente tienen que ver con respecto a este movimiento, sino a otros que debemos estar atentos. Doctor Quintana, o sea que esto de que no pasará nada, como dice el doctor Pérez, y que puede resultar
de hecho así, podría resultar entonces que nos es favorable a los ecuatorianos, teniendo las precauciones que el doctor Pérez nos dice. Oigan, ya sabemos de que son capaces, pero como no va a pasar nada, sigan en el proceso, no será candidato. ¿Usted ve esa salida o qué otra, doctor Quintana? A ver, es que en los hechos, don Francisco, la candidatura de Noboa no va a poder ser. O sea, yo le insisto, el proceso ha pasado a manos de la Corte Constitucional sin que la Corte pueda resolver esto, y la Corte se va a tardar sus meses completos, cuando no sus años. Entonces, eso no va a viabilizar o impedir la candidatura de Álvaro Noboa, pero en los hechos, naturalmente, la decisión está tomada con la finalidad de impedir, de proscribir que este movimiento postule a Álvaro Noboa a la presidencia de la República. Pero lejos de eso, y de modo general, a mí lo que me repugna de los órganos públicos es el doble rasero, ¿no? Porque, digamos, Ramiro Rivera señalaba algo importante, que la ley debe tener algún valor en el Estado, en estos procesos electorales. Pero si el Consejo Electoral y el propio contencioso, porque yo disparo contra los dos órganos, ¿no? Yo no tengo por qué casarme con ningún político ni ningún órgano. Los dos órganos son impresentables y las decisiones de ambos órganos nos han llevado a esto. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué con otros partidos políticos ha sido totalmente laxo, enamorando la ley, acomodando los plazos del calendario electoral? Porque para inscribir al binomio correísta no hubo problema, pues con sobrepasarse la norma constitucional de la democracia interna. Ahí no importan los plazos, ahí no importan los procedimientos. Para permitir la candidatura de la vicepresidenta de Pérez Guartambel, tampoco hubo problema, pues con analizar el asunto de la democracia interna. Y así podríamos seguir diciendo cuántas candidaturas se han inscrito al margen de la ley y de los reglamentos. Resulta que ahora viene la candidatura de Álvaro Noboa, que nos puede gustar o no. Yo no soy ni partidario de Álvaro Noboa, ni de ningún político. Yo no me caso con los políticos. Pero viene esta candidatura y ahora sí nos hacemos los deliciosos con los plazos, con el calendario, con la ley, porque parece que a cierto candidato de la, entre comillas, derechita que dicen aquí, le incomoda o le preocupa la presencia de Álvaro Noboa. Entonces, me parece que la decisión del Consejo Electoral es una decisión no jurídica, es una decisión política, que está tomada pensando en el beneficio de un candidato que ve amenazada su posibilidad de participación en una segunda vuelta por la presencia de otra candidatura. Y eso no lo va a poder zanjar la Corte Constitucional. Y yo vuelvo a insistir, no podemos confundir acá el hecho de que hay un tribunal, como decía don Ramiro, que dicta una decisión sin competencia para transformar eso en una contienda de competencia, que es lo que equivocadamente ha hecho el Consejo Electoral. Porque entonces, como decía también don Ramiro, para los abogados litigantes sería muy sencillo, pues. Un juez me dicta una sentencia con unas medidas reparatorias que a mí no me gustan y que yo estimo están fuera del ámbito de competencias de ese juez, y lo que hago es, en vez de cumplir la sentencia o en vez de impugnarla por el cauce normal, que es la acción extraordinaria de protección, me voy con una demanda competencial ante la Corte para que la Corte termine resolviéndome el problema. Claro, perdóneme, pero hay uno diría, no doctor Quintana, pero hay uno diría, escoja bien el abogado. Porque si esto fuera un tema que no tiene que ver con todo el país, el abogado puede echar mano de todo. Aquí. Hay abogados y abogados, pero este rato lo que le digo es... Nosotros acá, los que estamos en el panel, no tenemos por qué señalar si el asesor o el director jurídico del Consejo Electoral asesoró o no bien a los miembros del Consejo. De hecho, el asesor opta por proponer esta medida de la contienda competencial porque conoce que hoy en día está proscrita la acción extraordinaria de protección contra las decisiones judiciales del Tribunal Contencioso Electoral. Por esa razón, esquivan esa posición a través de la contienda. Pero lo que está queriendo hacer el Consejo Electoral es evadir su obligación de ejecutar la sentencia. Lo que usted diría es, asúmanla. Usted lo que dice es asuman la responsabilidad y ejecuten. Aquí tenemos claramente dos salidas. Lo que dice Ramiro Rivera es, entonces, que se declare inejecutable la sentencia. Eso te va a traer una consecuencia que es probablemente tu buen juicio penal por delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente y además tu buena destitución. ¿La vas a asumir? Creo yo que no.
porque los señores Cabrera, Tamaín, Dacero y compañía están ahí atornillados al cargo. Ellos son el cargo y saben que si se les acaba el cargo, no asoman más en la vida pública. Entonces defenderán su puestito a morir, y lo mismo harán los miembros del contencioso electoral. Entonces la salida es acá: cumples la sentencia, aunque no te guste, permites que este movimiento corrupto, ¿ya?, participe en proceso electoral, porque así lo ha dispuesto un corrupto tribunal contencioso electoral también, y luego ya veremos que el contralor Pablo Celi también tome aquí el toro por los cuernos y ejerza sus competencias como corresponde. La última llave de este eslabón la tiene Pablo Celi de la Torre. Él es el que tiene la solución, porque él puede aplicar las correcciones necesarias para hacer cumplir su informe. Si no, entonces, ¿para qué hacemos auditorías? Claro. ¿Para qué tenemos país? Y no, ahí resulta para qué tenemos todo. Es que justamente eso, doctor Rivera, lo que nos dice con vehemencia el señor doctor Quintana, es lo que nos pasa al país. Y esto es lo que dice, y lo que ustedes, tanto el doctor Pérez como usted también han dicho, la falta de instituciones fuertes, creíbles, con gente respetada y respetable. Ese es un trabajo que nos toca hacer, y que ustedes con estas intervenciones nos ayudan a pensar en lo que debería ser. Pero entonces la salida para ustedes: no hay candidatura, resuelve el Consejo Nacional Electoral, doctor Rivera. Francisco, la calidad de las instituciones y la calidad de quienes forman parte de esas instituciones en democracias débiles como la ecuatoriana es de llorar. En efecto, este no es un conflicto de ángeles y demonios. Tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Contencioso Electoral puede haber alguna persona que esté libre de culpa, pero en general su composición es mediocre, politizada, mediatizada por intereses subalternos, y les ha interesado poco, muy poco, la imagen institucional, la credibilidad y el principio de la legalidad o de la legitimidad. Lo peor que le puede pasar al Ecuador es ir a un proceso electoral lleno de dudas. En consecuencia, este momento no le queda más al órgano que le compete organizar el proceso electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, decirle al país: la sentencia tiene dos partes del Tribunal Contencioso Electoral. La primera parte ha sido devolverle la vida jurídica a un movimiento corrupto como Justicia Social, que no sé si lo ha arrendado, lo ha comprado o lo ha permutado con el señor Noboa. Ya vemos un otro movimiento de un candidato que copió el plan de gobierno de Wikipedia. Esa es la calidad y el grado de empobrecimiento de la política ecuatoriana. Y diga, se ha reinscrito en el registro respectivo el movimiento Justicia Social, que tiene vida jurídica. Pero no podemos reformar la Constitución, no podemos ignorar los preceptos constitucionales y el Código de la Democracia, que nos pone fechas fatales de la inscripción, de la convocatoria, de la impresión de papeletas y de la organización del proceso electoral. Esos 4 ciudadanos del Consejo Nacional Electoral que han echado la pelotita al tribunal, a la Corte Constitucional, deben tener el coraje, los arrestos, la fuerza necesaria para decirle al Ecuador: la segunda parte no lo podemos hacer porque no está bajo nuestra competencia alterar el calendario electoral que está determinado por el Código de la Democracia y la Constitución. Disponer la impresión inmediata de las papeletas y, por favor, salvar lo que queda del proceso electoral. Solo faltaría que después falle el sistema informático, que falle el día de las elecciones, el distanciamiento, etcétera. Salvemos el proceso. De claro. Exactamente. Y a mí me gustaría algunas de las cosas que ustedes han planteado que se ejecuten. Si fuese posible, uno mismo iría a sacarles
como decíamos el otro día, con un juguete del uno y del otro lado. Pero tenemos que un poco trabajar en esto. La democracia está herida, no ahora nomás con estas decisiones. Ustedes han dejado claro lo que ha pasado, la falta de decisión y de probidad con la que debieron actuar. Pero también nos dejan claro que si algo puede rescatar el Consejo Nacional Electoral es resolver el tema y continuar. Nos quedan las dudas, pero bueno, hay que trabajarlas y nosotros estaremos insistiéndoles a ustedes que nos ayuden a aclarar y que la ciudadanía se entere. Doctor Pérez, doctor Quintana, doctor Rivera, muchísimas gracias por atendernos. Un gusto saludarles. Hasta luego. Gracias. Han estado con nosotros el señor doctor Hernán Pérez Luz, el señor doctor Ismael Quintana y el doctor Ramiro Rivera. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales.